En Tejiendo la Voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Hoy quiero invitarlos a que tengamos juntos una reflexión de una vivencia personal, pero que estoy segura que a ustedes les ha pasado y bueno, que a todos nos pasa a lo largo de la vida y que muchas veces impide que logremos ciertos hitos, ciertos logros, ciertas metas y es cómo ser constantes en un camino con disciplina y digamos un poquito ser capaces de no autosabotearnos. Para eso les voy a contar una historia de algo que me pasó pues hace poco y que me hizo reflexionar. Fue súper bonito porque en esa historia, durante la vivencia, me di cuenta de qué era lo que me estaba pasando y de cómo estaba autosaboteándome en situaciones en donde yo misma había elegido estar. Decidí aprender un nuevo instrumento musical. Para aprender ese instrumento, digamos que yo en algún momento aprendí otros instrumentos muy empíricamente, en una vivencia personal propia, pero esta vez quise tener unas clases porque era un instrumento un poco más retador, con una técnica un poco más elaborada, en donde necesitaba pues como tener algún tipo de guía y elegí aprender ese instrumento. Tenía ese instrumento comprado hace 3 años, casi 4. Ese instrumento me estaba ahí esperando, coincidió justamente con que en el momento en que llegó estaba comenzando el embarazo de Emilio y entonces en ese proceso, digamos, no me sentía con la disposición necesaria como para integrar un nuevo aprendizaje y toda esta disciplina que se requiere de volver a tocar un instrumento, de aprender a tocar un instrumento. Se quedó ahí en la pared esperándome hasta que en un momento tuve un sueño en donde estaba tocando ese instrumento y lo tocaba y lo tocaba y lo tocaba. Entonces, obedeciendo como esa intuición y ese propio sentir, dije, bueno, creo que ya es hora. Coincidencialmente, en ese sueño en donde tocaba ese instrumento, la persona que me decía que empezara a tocar, como que lo hiciera, era un chico que había conocido en algún lugar, solamente lo había visto una vez en la vida y como la vida es así de perfecta, exacta y es un misterio por completo, terminó siendo mi profesor de ese instrumento. Entonces puse en mi mapa de los sueños de este año una foto tocando el instrumento, declaré que de alguna manera lo iba a hacer, que era un propósito este nuevo comenzar en este año, que iba a empezar con el pie derecho, que me iba a comprometer en todo lo que significa comenzar a tocar en este nuevo instrumento y su aprendizaje. Y llegó la primera clase. Entonces organicé toda la indumentaria y toda la agenda y toda la logística que esto requería para que en esa primera clase ya tuviera pues como mi primer contacto con el profe y pudiéramos empezar el camino. Faltaban 2 días para la clase y empecé a sentir una necesidad de inventarme todas las excusas del mundo para no estar en esa clase. Entonces, em, repetía como en la mente, nunca hacia afuera, pero sí como a nivel propio, individual, mental. Ay, pero a esa hora es muy difícil, tengo que acostar a Emilio. Ay, pero ese día voy a llegar muy cansada. Ay, no, pero creo que no tengo la disposición para hacerlo. Todavía no me siento como preparada. Y si lo dejo para la semana siguiente, y si lo dejo para el día siguiente. Y empezaron a pasar en mí una cantidad infinita de excusas en donde ya cercano al día, pero no cancelaba la clase, o sea, como que esas excusas me navegaban en la mente, me daban 3 vueltas en la mente, pero yo finalmente era capaz como de volver al propósito, de decir, no, no voy a cancelar la clase. Ahora ya les voy a decir una cosa,
por pena, pena al profe, cómo le va a cancelar a último momento, lo que sea. Muy seguramente si no dependiera de un tercero, hasta hubiese cancelado y me hubiera quedado más bien con las excusas, pero afortunadamente, digamos, eso dificultaba un poquito más la cancelación. Dije, no, 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 no voy a cancelar, no voy a cancelar y seguir respondiéndome como a esas excusas, pero inventándome cada vez más y más poderosas para no llegar ese momento, a esa clase, a poner mi energía y mi disposición en aprender este instrumento. Pero como que ese día de la clase hice conciencia, la clase era a las 6 de la tarde y a las 12 del día dije, y yo como, ¿por qué me estoy inventando excusas para hacer algo que quiero hacer, que me puse como meta hacer y que desde el corazón sé que me va a entregar alegrías y satisfacciones? ¿Por qué me estoy inventando excusas para eso? ¿Por qué me estoy saboteando a mí misma? ¿Y por qué me estoy poniendo yo misma limitaciones acerca de algo que sé que me va a enriquecer? Entonces, ya pasando en ese proceso mental, siendo capaz de responderme a mí misma en ese diálogo interno, como esa pregunta, dije, pues no, no me voy a dar gusto o no le voy a dar gusto a esa partecita de mí que quiere favorecer la procrastinación, no le voy a dar gusto a esa parte de mí que quiere seguir evadiendo el aprendizaje por la energía que implica el ponerlo allí. No le voy a dar gusto a esa parte de mí que no quiere crecer. No le voy a dar gusto a esa parte de mí que quiere seguir aplazando y aplazando situaciones que me van a enriquecer y que me van a llenar. Y dije, contra mi propia, contra mi propio deseo, escúchese pues, contra mi propio deseo, voy a hacer esa clase. Ahora bien, yo decía, pero pues, ¿cómo así que contra mi propio deseo? Si esto es algo que está en mi mapa de los sueños, si a mí nadie me dijo, vaya, compre ese instrumento, ahorre, páguelo, mándelo a hacer, todo el trabajo que requirió que ese instrumento llegara acá, que además les voy a contar, ni siquiera fui a una tienda y lo compré, sino que lo mandé a hacer con un luthier en otro país, diseñé lo que quería que ese instrumento tuviera, ahorré una suma pues importante y significativa para mí de dinero para poder hacerlo, lo mandé a traer de otro país, llegó y ahora estoy diciendo, "Ah, mejor me quedo viendo una película, mejor me quedo durmiendo a Emilio", algo pues que por supuesto hago casi todos los días. Entonces dije, no, no, no voy a hacerle, no voy a subir este volumen de esta parte de mi vida, de mi mente, que me está diciendo que caiga en algo que no quiero caer en el fondo de mi corazón. Entonces, esto para decirles que finalmente hice la clase, llegué hasta ese lugar, me obligué a llegar hasta esa clase, me obligué a hacer lo que yo de verdad quería hacer y esa clase fue un goce completo, un disfrute completo. Terminé esa clase y me senté y dije, wow, ¿qué tal si me quedo con la excusa? ¿Qué tal si me quedo con las ganas de seguir evadiendo algo que de verdad quería hacer? Y empezaron a sembrarse en mí una cantidad de reflexiones que son las que hoy quiero compartir con todos ustedes. Y la primera de ellas es, claro, la disciplina es lo que se logra luego de que no permitimos autosabotearnos de ninguna manera. La disciplina se logra cuando somos capaces de escuchar nuestra voz interior más genuina y más verdadera por encima de la voz interior, que también es nuestra, que lo único que quiere es que continuemos estando igual que siempre, en la zona de confort. Entonces, me di cuenta que para poder vencer como esa inercia, ¿cierto? Lo sentí yo así, lo llamé así, ese momento en donde la excusa va ganando, es como una fuerza que te jala y es como una inercia en donde esa fuerza va para la derecha, pero tú sabes que para poder lograrlo tienes que ir hacia la izquierda y tienes que jalar y jalar y jalar y ser capaz de romper esa fuerza que no te deja avanzar.
Y cuando logras romperla y cuando logras responderte y logras cruzar hacia el otro lado, está la satisfacción, está la alegría y está la coherencia de saber que actuaste conforme sentiste con verdad y conforme como pensaste, como planeaste y como pusiste ese sueño, esa meta, esa actividad, por pequeña o por grande que era. Entonces pensaba yo, el principal enemigo de nuestros proyectos, el principal enemigo de lograr nuestras metas, de lograr nuestros propósitos, somos nosotros mismos. Muchas veces vemos ese enemigo o esa dificultad o esa resistencia afuera y decimos, es que cuando tenga tiempo, es que cuando sea el momento adecuado, es que cuando tenga el dinero para comprarlo, es que cuando llegue el profesor, es que cuando, pero resulta que el principal enemigo y el verdadero enemigo es realmente nosotros mismos que no somos capaces de hacer esa fuerza de inercia, contraria a la inercia, para ser capaz de llegar hasta el otro lado de ese puente. Entonces, de esas reflexiones también surgió otra, y ha sido algo que, digamos, he forjado en mi vida a lo largo de los años, y es la disciplina. Y esa disciplina, siento yo, la aprendí muchísimo del deporte, patiné por muchos años, el deporte sembró esa disciplina en mí y me hacía, digamos, entender que es aquello que debemos hacer a pesar de que el deseo más placentero no nos acompañe. ¿Cómo así? Muy probablemente, si hoy tengo que trasnochar estudiando, no va a haber un deseo genuino y placentero en mí de querer hacerlo. Me va a dar sueño, me va a dar mucho cansancio, me va a doler la espalda, me van a picar los ojos, van a pasar un montón de cosas en mí a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, que se va a sentir como una lucha, ¿cierto? Se va a sentir como un sacrificio, y ahorita hablamos de esa palabra sacrificio, pero no va a ser placentero lograr esa decisión, tomar esa decisión de hacer ese esfuerzo de trasnochar. Pero resulta que disciplina es elegir esa actividad, aunque no sea placentera, aunque no despierte un deseo inicial en mí hacerla, pero con la claridad del por qué lo estoy haciendo. Es decir, con ese propósito muy bien firme y muy bien fundamentado en mí, que yo sepa para qué estoy haciendo este sacrificio, por qué lo estoy haciendo. Y en ese caso es graduarme en la universidad, ser profesional, volverme mucho más conocedor de un tema, en fin, ya el propósito que cada uno tenga, ¿cierto? Entonces, si ponemos ese propósito siempre por encima de ese deseo placentero, que lo normal es que los seres humanos intentemos caer siempre en él, vamos a encontrar que esa disciplina va a acompañarnos y va a llevarnos y va a alimentarse y a enriquecerse, a fortalecerse hasta un punto en donde nos lleve a sentarnos en ese lugar, a trasnochar, a estudiar para lograr el objetivo. Les digo que nadie en la vida, y esto lo aprendí justamente de estas situaciones, con la música y con otras actividades que he desarrollado, nadie en la vida se arrepiente de ser disciplinado, absolutamente nadie. Pero entonces, reflexionando sobre la disciplina, pensaba, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto hacer algo que de verdad queremos hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se siente tan incómodo? ¿Por qué se siente em, tan dificultoso, cierto? O sea, por qué lo vemos como algo que no queremos hacer? Y allí viene la palabra, pues también sacrificio, que alguna vez un amigo me decía, sacrificio viene de sacro oficio, es decir, oficio sagrado, ¿cierto? Y ese oficio sagrado no es necesariamente, ¿cierto? Aquello que va a ser placentero, pero que por su voluntad y por su capacidad de transformarnos y de entregarnos algo mucho más importante, algo que nos convierta en seres
absolutamente, digamos, muchísimo más claros y muchísimo más coherentes con lo que hacemos, nos va a entregar grandes frutos, ¿cierto? Entonces esos sacrificios son esos actividades que hacemos conscientemente que nos van a dejar grandes frutos, que no necesariamente son o en posición de víctima, porque muchas veces esa palabra sacrificio tiene esa connotación de, ay, tengo que hacer un sacrificio. O sea, tengo que hacer algo que pereza hacer o que no quiero hacer o que lo hago por otro. Y resulta que no, ese sacrificio también puede ser por nosotros mismos y también puede sentirse y entenderse como algo que finalmente nos va a dar esos frutos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no somos capaces de ser conscientes de que esos sacrificios nos entregan, por así decirlo, grandes beneficios, grandes regalos a nuestra vida? Es porque siento que tampoco tenemos tan claro el propósito, ¿cierto? Muchas veces si ese propósito no está consciente, si no está sintiéndose nítido en nuestra mente, en nuestro corazón, eso lo que va a generar es que nosotros sintamos que estamos haciendo un montón de actividades o de esfuerzos innecesarios y nos va a costar mucho más que si le vemos la utilidad y que si entendemos el fin último de por qué estamos haciendo las cosas. Resulta que esa disciplina no se forja en los momentos en donde la necesitamos para hacer las cosas más grandes. Esa disciplina se forja de las pequeñas y miniaturas actividades que hay en la vida diaria que somos capaces de hacer en plena coherencia a pesar del esfuerzo adicional que impliquen y a pesar de lo poco práctico o de lo poco atractivo que puede llegar a ser. Estaba reflexionando con un amigo mío en estos días acerca de la disciplina y les decía que hay cosas súper sencillas que nos pueden ayudar a fortalecerla. Lo que pasa es que es un camino tan individual y tan personal porque para todos lo que es incómodo de hacer es distinto y para todos esos propósitos son diferentes, ¿cierto? Todos tenemos unos objetivos y unos propósitos diferentes, y tenemos que encontrar esas propias actividades que en nuestro camino y para nosotros funcionan y que la fortalecen de una forma positiva. Yo le decía a él que yo había encontrado en mi camino con la disciplina algo que era súper fácil de hacer y era bañarme con agua fría todos los días. Lloviera, relampagara, estuviera como estuviera, fuera lo que fuera, a las 6, 5, 6 de la mañana, a la hora que fuera del día, me meto al chorro de agua helada todos los días, cabeza y todo, pues porque no es como meto un piecito, meto una mano y creo que ahí es donde viene también como ese complemento del sacrificio, pues, y de hacer y atravesar la incomodidad desde la acción, que es la determinación, que es, creo que el motor y la gasolina más contundente y más necesario que tiene la disciplina. Cuando yo estoy sintiendo esa inercia, cuando yo estoy sintiendo eso que me jala y que yo no quiero irme hacia allá, me incomoda, no es placentero, no es agradable, justamente ahí el motor para romper esa inercia es la determinación. El aliciente, en cambio, es el propósito. Pero si yo tuviera que decir la fuerza, digamos, la gasolina, lo que va a hacer que yo sea capaz de jalar esa cuerda para el otro lado, es la determinación. Por eso es muy importante que seamos capaces como de ejercitar esa determinación en cosas sencillas de la vida, porque lo que les decía, esa disciplina digamos, no se ejercita o no se fortalece solo de las acciones trascendentales en las que las necesitamos o más importantes, sino que se fortalece y se nutre de las acciones pequeñas. Esa determinación que yo tengo todos los días a las 6 de la mañana de meterme al agua helada con la cabeza de primero, sin empezar a titubear si un piecito o si una manito, empieza a generar en mí unos aprendizajes de que es mejor hacerlo con toda y de una
a no hacerlo, ¿cierto? Es como, va a doler más bien me tiro, más bien me lanzo. Esa es obviamente una vivencia que todos tenemos diferentes. Para mí ha sido así, para mí ha funcionado así, pero creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar los propios caminos y en ese encontrar los propios caminos, entender justamente qué es lo que le genera inercia y justamente qué es lo que le genera, digamos, esa necesidad de retrocederse o de irse hacia el lado de lo que normalmente deseamos o de lo placentero y no irse hacia el lado de lo que de verdad de corazón queremos y anhelamos. Entonces, esa determinación, como les decía, se va fortaleciendo, se va aprendiendo, se va ejercitando, como en el gimnasio, de las decisiones más pequeñas, ¿cierto? Como hoy, cuando me levanto por la mañana, soy capaz de pararme a la primera que suena el despertador, ¿cierto? Y no tengo que esperar o posponer o ponerle 3 alarmas o 4 alarmas para poder ser capaz de decir, ahorita, sino que sonó el despertador, ya sé que estoy muy cansado, tengo mucho sueño, pero me voy a parar, ¿cierto? Es como una decisión, ¿cierto? Y creo que conectando con esa idea de la determinación, es necesario para activarla, para fortalecerla en esas pequeñas acciones diarias, decidirla, ¿cierto? Nadie es disciplinado sin decidir ser disciplinado. Nadie es determinado sin decidir ser determinado. Creo que son cosas que tenemos que aprender a decidir. Hay momentos en la vida en donde se nos abren unas brechas, como unos abismos, en donde sabemos que queremos llegar de un punto A a un punto B, pero tenemos que decidir qué hay que hacer para atravesar ese puente que conecta esos dos puntos. Y cuando encontramos esas cosas que queremos, pues que debemos hacer para llegar a ese punto B, no necesariamente vamos a querer hacerlas. Muy seguramente esas cosas van a ser incómodas. Muy seguramente esas cosas van a tener dificultad. Nos van a generar energía adicional el hacerlas y el decidir hacerlas. Pero el primer paso para llegar a dar esa, digamos, esas batallas o poder lograr esas victorias, sin lugar a dudas, es ser capaz de decidir, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablamos de decisión y de determinación, es importante entender que se requiere un propósito para lo que yo estoy decidiendo, ¿cierto? Muchas veces tomamos decisiones sin conciencia y tomar esas decisiones sin conciencia no solo va a ser incómodo, que pues probablemente sea así, no siempre es así, a veces se siente placentero simplemente como ir en un camino de lo más cómodo, de lo más fácil, pero sí les puedo decir que al tomar decisiones sin conciencia no vamos a entender el fruto de lo que hay al otro lado del puente. No vamos a entender qué es lo que estamos sembrando y en el momento en que ese árbol crezca no va a dar esas flores y los frutos que de verdad esperamos que dé. Entonces es muy importante reconocer con toda la conciencia posible en un trabajo que por supuesto hagamos cada uno de nosotros, digamos, en entrar hacia nuestro propio corazón, hacia nuestra propia alma, y poder entender cuáles son esos puntos o esas decisiones que tenemos que tomar o cuáles son esas metas y propósitos a los que nos queremos, digamos, dar la batalla para lograrlo, ¿cierto? También siento que es un enemigo de la disciplina el poner la energía en cosas que realmente no queremos hacer. Creo que sí es difícil ya de por sí tener un propósito claro, con una conciencia, digamos, muy transparente, muy clara, muy verdadera, y impulsarnos hacia allá, vencer la inercia de hacerlo, cultivar esas acciones diarias para conseguirlo, pero finalmente tomar la decisión de ir hacia allá y lograrlo. Imagínense lo difícil que puede llegar a ser llegar a un lugar o buscar algo que realmente nuestro corazón no quiere. Creo que es muy importante que la base de esa disciplina esté fundamentada en la coherencia, ¿cierto? En la coherencia de sentir, pensar
decir y actuar de la misma manera. Porque cuando yo siento una cosa, digo una cosa, pienso una cosa, pero actúo de otra forma diferente, siempre va a haber un sentimiento de que estoy actuando en insatisfacción o me está dejando una insatisfacción porque no hay una coherencia real de lo que yo quiero versus lo que hago para conseguirlo, ¿cierto? Entonces creo que primero debemos ponernos como invitarnos cada uno de nosotros a la sinceridad propia, personal, en una conversación con nosotros mismos, en donde nadie más tiene que saber esto, donde puede ser, digamos, un ejercicio secreto en nosotros, pero ponernos y sincerarnos a poner las cartas, a decir, listo, ¿cuáles son esas metas que yo quiero lograr en mi vida? ¿Cuáles son esos puentes que tengo que atravesar para lograrlos? ¿Y cuáles serán entonces estas acciones que coherentemente me van a llevar a conseguirlo? ¿Qué es? Si yo siento que quiero hacer esto, ¿cómo debería pensar para lograrlo? ¿Cómo debería de hablar para lograrlo? ¿Cómo debería de actuar para lograrlo? Y yo creo que a mí me ha servido mucho un pensamiento que me surgió una vez como en un momento retador de mi vida, en donde yo en soledad estaba como pensando si hacía o no hacía algo. Y habían dos caminos, como el placer inmediato o una satisfacción más duradera de saber que estaba haciendo lo correcto. Ahora les digo, lo correcto no para nadie, lo correcto para mí misma, o sea, lo correcto desde mi propio rasero, lo correcto para lo que yo en mi interior sabía que tenía como propósito. Era una conversación secreta que estaba ocurriendo en mi mente. Aún así, yo me respondí. Lo que pasa es que si yo ya sé qué es lo correcto para mí y actúo en esta primera vía del escape placentero, ¿qué me va a quedar a mí si ni siquiera mi propia palabra ante mí misma vale? Me hice esa pregunta. ¿Qué me va a quedar? ¿De qué me voy a poder agarrar? ¿Cómo voy a confiar en mí si aún sabiendo lo que no es bueno para mí, lo que no está bien que haga, lo hago y paso por encima de mí misma? Puede que afuera nadie lo note, puede que afuera nadie me juzgue, pero ¿qué me va a quedar si no puedo escuchar y sostener mi propia palabra? Y definitivamente ante esa respuesta propia que me di, definitivamente decidí tomar el camino de actuar desde la rectitud. ¿Desde la rectitud con quién? Conmigo misma, ¿cierto? Y creo que eso es lo que nos permite alimentar esa disciplina y fundamentarla para atravesar esos momentos donde la vida nos permite como esas dos variables. También siento que ante los retos de la vida y ante las situaciones que requieren de nosotros disciplina, siempre hay un minisegundo en donde pasa el pensamiento de ¿lo hago o no lo hago? ¿Tomo esta o tomo la otra decisión? Siempre la vida y la mente nos da el chance de elegir, aunque sea pequeño, aunque sea corto, aunque sea poco el momento, aunque sea fugaz, podemos elegirlo. Si somos capaces de ser conscientes de ese chancecito y si somos capaces de escuchar la respuesta a nuestra alma ante esos dos caminos, vamos a ser capaces de tomar decisiones más sabias, más disciplinadas y más positivas que realmente vayan en la vía correcta hacia nuestros propios propósitos. Creo entonces que la disciplina es esta mezcla entre tener el propósito claro, ser capaces de elegir las actividades y las herramientas que nos van a llevar de ese punto A a ese punto B. Ese punto es ese propósito, ese punto es el estado inicial en el que estoy. Entonces, ser capaz de elegir esas herramientas, ser capaz de tomar la decisión de dar el primer paso en el puente, pero sobre todo ser capaces de ser constantes en seguir ese primer paso durante todos los pasos que hay del punto A al punto B. Puede ser que esa disciplina
no deba surgir desde el control y la rigidez de hacerlo todo siempre así, pero sí debe surgir desde la constancia. Siento que es como una cadencia. La disciplina se parece más a algo que se hace todos los días repetitivamente, controladamente, desesperadamente. Se parece más a una onda en donde aunque a veces sean bajadas, normalmente hay subidas y se mantienen de forma constante y armónica hasta que logramos atravesar el puente completo. Se sentiría como dar un paso pequeño, luego dar uno grande, luego correr, luego volver a pico monto, luego saltar, pero finalmente siempre avanzar hacia el camino. Es una decisión no retrocederse. Muchas veces habrá momentos en que elijamos descansar, momentos absolutamente válidos, momentos absolutamente necesarios también. Lo importante es que seamos capaces de pararnos en la mitad de ese puente o en el punto en que vayamos de ese puente y en vez de devolvernos, sentarnos ahí en ese lugar donde estamos, respirar profundo y recordar. ¿Recordar qué? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos está impulsando a hacerlo? ¿Cuáles serán esas recompensas o esas cosas por las cuales este sacrificio vale la pena? ¿Qué voy a obtener si llego al punto B? ¿Cómo me voy a sentir en el punto B? Recordar aquellos momentos de nuestra vida donde sí hemos recorrido el puente completo y que se ha sentido hacerlo. ¿Cómo se ha sentido confiar en nuestra palabra? ¿Cómo se ha sentido confiar en nuestra fuerza y en nuestra voluntad? Una palabra muy bonita de un verso Waldorf es voluntad férrea, un concepto muy bonito, voluntad férrea. Ayúdame Dios a tener esta voluntad férrea que me permita lograr cumplir con mis propósitos de la forma más correcta, más armónica, más balanceada, pero más firmemente posible. Esa voluntad férrea es la que nos acompaña en ese viaje, en ese puente, hasta que llegamos al punto. Y cuando llegamos al punto, queda algo sembrado en nosotros que nunca se va a perder. Esa voluntad férrea siembra una semilla en nosotros, esa disciplina siembra una semilla en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro comportamiento, que tenemos que aprender a seguirla regando para que empiece a crecer, para que empiece a germinar, para que empiece a dar flores y para que empiece a dar frutos. Solo es responsabilidad de nosotros cultivar y cuidar esa semilla de forma adecuada. Si la dejamos de regar, si llega otro reto, si llega otro momento de la vida en donde sabemos que tenemos que pasar ese puente y no lo pasamos y nos inventamos las excusas, esa semilla muy seguramente se va a empezar a marchitar, ¿cierto? Entonces es responsabilidad de nosotros el ser capaces de seguir abonando esa tierra con esas acciones diarias que les digo, cada uno encontrará cualquiera, esa ducha de agua fría, esa levantada en el momento adecuado, digamos, esa responsabilidad que hay que hacer aunque no queremos hacer, esa lavada de los platos o esa tendida de la cama a primera hora. Bueno, todo lo que nos ayude realmente desde nuestra propia vivencia, desde nuestro propio camino, a romper la inercia y a seguir enriqueciendo esa voluntad diaria de las acciones pequeñas hasta las más grandes y más significativas. Cuando nosotros seguimos fortaleciendo esa disciplina y esa voluntad, resulta que van a llegar esos nuevos retos y si esos retos están alineados con el propósito y si esos retos son merecedores de nuestros sacrificios, vamos a lograr con muchísima más entereza, con muchísima más alegría, con muchísima más firmeza, ser determinados, decidir y ser disciplinados. Esta era una reflexión que les quería compartir. Creo que es muy importante ser conscientes de esos momentos de autosaboteo, pero también es muy importante siempre darnos la oportunidad de volver a comenzar, de volver a hacerlo diferente, de volver a hacerlo mejor, de volver a tomar el paso. No importa si dimos 3 pasos y nos devolvimos 5, lo importante es que siempre tengamos la constancia, la determinación, la convicción del lugar al que queremos llegar y sigamos avanzando paso a paso, aunque cueste, aunque sea incómodo, paso a paso hacia el lugar en donde soñamos estar.
Gracias a todos por escuchar. Recuerden seguir en las redes sociales a Tejiendo la Voz, en YouTube, en Spotify, también seguirnos en Instagram, en @Tejiendo la Voz y en compartir estos episodios a las personas que ustedes sientan que los pueden inspirar, que los pueden nutrir. Seguramente será un regalo para cualquier persona que ustedes sientan que quieran compartirlo, así que invitados a hacerlos. Y bueno, nuestro mantra, qué bonita la vida.